cirujano de la Universidad Central en 1990 y médico fisiatra graduado en el Centro de Rehabilitación Nacional, Dr. Rode. Además de eso, la doctora Sisa siempre ha sido pues gran colaboradora de la sociedad, de todas las actividades de las cuales participamos. Participa con nosotros en el comité científico, ha participado en los cursos de la IAS, conferencista, escritora de capítulos, muchísimo sobre dolor, y hoy nos va a presentar lo que se llamaría la toma de decisiones en la práctica basada en la evidencia en medicina física y rehabilitación, propuesta de un cuarto factor. La modalidad va a ser silenciar las cámaras de todos y los micrófonos para que la doctora pueda presentar durante 10 minutos su propuesta de artículo, y luego las preguntas son a través del chat y yo las voy leyendo poquito a poco. Bueno, adelante doctora, bienvenida, mil gracias por acompañarnos, Susi. Muchísimas gracias, Débora, me encanta porque además siento que esto es familiar. Gracias, Eduardo, también por todo el apoyo que me están dando. Y bueno, para mí es un gustazo pertenecer al Journal Club y estar con ustedes porque eso nos mantiene más activos a pesar de todo este relativo encierro. Bueno, vamos a hablar acerca de este paper que es la toma de decisiones la toma de decisiones cuando atendemos a un paciente. La próxima, porfa, Eduardo. Es un paper que, próxima, Edu, a ver, ¿puedes? Sí, claro. Un poco lento. Ajá. Corre tu presentación, aquí no está corriendo. Ajá, perfecto. Es no, la anterior. Es un paper más de propuesta de el doctor Christoph Gurenberg y Boya Nugara, que son del Departamento de Medicina Física de la Universidad de Hannover y que apareció en el American Journal de Medicina Física de mayo de 2020. Próxima. ¿Qué es lo que pasa? Primero, tenemos que, Hay un delay ya. ¿qué es tomar? Hay un delay, sí. Yo aguanto un poco, pero es que como tengo poco tiempo, primero tenemos que saber qué es tomar decisiones. O sea, ¿por qué tomamos decisiones? ¿Cómo tomamos las decisiones? En medicina física y rehabilitación y en todas las especialidades. Entonces tenemos que la Fundación de Decisiones Médicas Informadas define la toma de decisiones como un proceso de colaboración que le permite a los pacientes y a sus tutores y a los médicos tomar decisiones de atención médicas en conjunto, teniendo en cuenta la mejor evidencia científica disponible y los valores y las preferencias del paciente. Próxima. En base a esto, a principios de los años 90, aparece un primer modelo, que es el modelo de Sackett, y a partir de este modelo se van desarrollando modelos ulteriores. ¿Cómo es este modelo? Este modelo tiene que en el centro, que es la toma de las decisiones, se basa en tres ejes fundamentales. El del juicio clínico del médico, que tiene que tener experiencia, que tiene que tener además sapiencia. La parte de la relevancia de la evidencia científica que está en la literatura médica y, por supuesto, los valores y preferencias del paciente. Esto es un modelo básico, próxima, a partir del cual empieza el modelo de la toma de decisiones. Pero ¿qué pasa en rehabilitación? Echa para atrás que hay una cosa que nosotros manejamos, que es la CIF, y la Clasificación Internacional de Función, Discapacidad y Salud incluye como salud lo que es biopsicosocial, los factores ambientales y los factores personales de los pacientes, especialmente los pacientes con discapacidad que van a rehabilitación. Próxima, de esta manera se establece un posible cuarto factor, que es del que vamos a hablar, que es del que se habla en este paper, que es un factor de sistema de salud y de organización de los servicios en rehabilitación para establecer las decisiones terapéuticas en medicina física. Próxima. Entonces, la propuesta próxima, Eduardo, gracias, la que siempre hemos hecho es que
nosotros tomamos la evidencia científica de tratamientos preventivos, de los diagnósticos, la evidencia en cuanto a cómo son los protocolos para establecer un diagnóstico, los de imágenes, los de laboratorio, por supuesto. Pesa mucho el juicio clínico, que depende, como ya había dicho, de la capacidad y la experiencia, también lo que el paciente prefiere y sus valores, y así todos los objetivos. Y de esa forma, elegimos la toma de decisiones basados en la evidencia, pero en un nivel pequeño, un nivel micro, es el nivel individual. Próxima. Entonces, ulteriormente a todo este pequeño foco individual, aparecen, dame la próxima, otros modelos que se van agregando. Entonces Lomas en el 94 agrega un modelo que va tomando en cuenta otros factores ambientales alrededor. La evidencia individual, pero también el liderazgo, la cultura del paciente que influye en esa toma de decisiones, las mediciones que el paciente y el médico hacen de de las decisiones que se van a tomar, el entorno económico del paciente, porque hay cosas a las que pueden o no se pueden acceder. Próxima. Aparte de eso, factores externos que tiene que ver con, la próxima también, con la recesión económica, con los medios de comunicación que tengamos los médicos para poder estar al día en qué hay de actualidad, de actualización en todos los términos, no solamente de diagnóstico, sino de terapéutica y de otros métodos y sistemas de salud, y la disponibilidad de nueva información para tomar las decisiones. Próxima. La literatura en la evidencia no toma en cuenta, cuando uno revisa la literatura, la evidencia científica no toma en cuenta los factores personales y ambientales que influyen en la función del individuo. Y ahí hablamos de la CIF, y aquí está el esquema que todos conocemos de las actividades del paciente que tienen una condición o una alteración física con alteración de las estructuras del cuerpo que influyen en la participación, pero que además están influidas por el factor ambiental y por factores personales. Por lo tanto, es que así, la próxima, estos factores en el proceso de rehabilitación son súper importantes, próxima Edu, para tomar las decisiones. Entonces, en rehabilitación, según este cuarto factor que se está agregando, que es el factor de organización de salud, la toma de decisiones en rehabilitación tiene también un nivel, echa para atrás, creo que saltaste un nivel medio y un nivel macro. El nivel medio, que es el mismo nivel de atención en salud, tiene que ver con la cobertura y los accesos a tratamientos y a todos los implementos de salud, con la disponibilidad y la calidad de los medicamentos, de los tratamientos, de los insumos que utilizamos en rehabilitación y otros productos que puede haber a nivel nacional o puede no haberlos, o en una localidad específicamente, porque no es igual rehabilitar en Caracas que en Apure. La calidad de la capacitación del personal de salud también influye, cómo estamos capacitando nosotros a todo el personal de salud que tiene que ver con el proceso de rehabilitación, y la disponibilidad y acceso de los profesionales, a los profesionales de la salud. Por eso puede ser que en Maracay yo no tenga un terapeuta ocupacional, o que yo no tenga un psicólogo, o no disponga de un foniatra. La toma de decisiones de rehabilitación ya a nivel macro, que es un nivel mucho más grande, depende de otras cosas, como el Sistema Nacional de Salud. En esto tiene que ver que la filosofía, cuáles son los principios y objetivos del Sistema Nacional de Salud para nuestra especialidad, o la especialidad en cada país, ¿no? Las reglas y procedimientos para registrar medicamentos. De repente hay medicamentos nuevos y la normativa es muy difícil y hace que no tengamos acceso a ellos. Podemos poner, por ejemplo, lo que acaba de decir Eduardo, de la toxina botulínica, el ácido hialurónico o cualquier otro medicamento, o medicamentos nuevos. La disponibilidad de ciertas intervenciones que se puedan hacer en ese sitio, las reglas de acceso y la prescripción de medicamentos, o por ejemplo, el paciente, según su sistema de salud y según su seguro, no puede acceder a un médico fisiatra si no es referido por un traumatólogo. Esas reglas influyen en cómo el paciente va a recibir el tratamiento. Finalmente, los sistemas de información para médicos, para terapeutas, para farmacéuticos y para todos, que puede que de repente, si es malo el sistema o que no tengamos acceso a revistas, a papers y a otras cosas, no nos enteremos, por ejemplo, de un efecto colateral que tiene un medicamento y lo sigamos prescribiendo. Eso es a nivel macro, porque tiene que ver con la organización del sistema de salud.
Entonces, fíjate, este cuarto factor, el factor de sistema de salud y organización del servicio, tiene un área micro, el plan individual de rehabilitación basado en el modelo corto de Sackett, un plan medio que tiene que ver con los servicios que nosotros tenemos y la mano de obra calificada o no que tengamos, y uno macro, que es mucho más grande y del que deberíamos disponer todos, que es el sistema de salud y el sistema social y cultural que rodea al paciente. Próxima. Ok, próxima, Edu. Entonces, aquí está un ejemplo, esta tabla la dejo, todos ustedes tienen el paper, de cómo en esta propuesta se relaciona, y está en la diapositiva anterior, no importa, lo que es los sistemas de salud y la organización con la CIF. Entonces ya la parte funcional se incrusta más. Fíjense bien, de al lado tienen los factores y tienen en cada renglón, a la izquierda tienen los factores que tienen que ver con el proceso de toma de decisiones, y al lado, a su derecha, van a ver cuál es el dominio en nuestra clasificación de función que está relacionada con esto para la toma de decisiones. Próxima, Eduardo. Ya vamos a terminar. Entonces, finalmente, la propuesta es el mismo modelo de Sackett, en donde van a ver la evidencia científica relevante, los valores y creencias del paciente y sus preferencias, el juicio y la experiencia del clínico, y el sistema de salud y la organización de los servicios en rehabilitación. Y esto se puede extender a otras especialidades, porque otras especialidades también tienen que organizar sus servicios. Próxima. No, ni abierto el sobre. Entonces, esto es una coleada que yo le metí, porque ya muchísimas otras especialidades están haciendo lo mismo y están haciendo planteamientos basados desde el MOSAIC, que es el que tienen a su izquierda, pasando por unos modelos intermedios y al final que incluyen todo lo que es medio ambiente y los sistemas de salud. Finalmente, próxima, Eduardo. A ver. Edu. Próxima, mi amor. Ya. Entonces, conclusión. Ya llegó, gracias a Dios. Entonces, bueno, es lo mismo que hemos dicho, como conclusión se propone integrar el sistema de salud y la organización de los servicios como un factor más en la toma de decisiones terapéuticas en los pacientes que van a las consultas de rehabilitación, la relevancia de cada componente que debe también, por supuesto, porque es muy complicado, todos los factores externos, todos los factores sociales y todo el sistema de salud, que deben llevar una evidencia de cuán importantes son para integrarlos como un factor adicional en este modelo que se propone. Por supuesto, si esto es así, va a aumentar o va a facilitar tanto a los usuarios como a los médicos tomar las decisiones adecuadas en salud. Los médicos y terapeutas deben estar informados, además, de cómo funcionan y de qué se dispone en cada área de rehabilitación, y esta práctica basada en la evidencia que tiene y toma como importante los 4 factores, también da una respuesta al sistema de salud y a cada necesidad individual. Finalmente, comprender el sistema de salud y la organización de los servicios promueve o establece expectativas mucho más reales en cada región y en cada zona, y la comprensión de los resultados, que son multifactoriales, porque cuando vemos en la medicina basada en evidencia, los estudios son muy rígidos, con muchos factores de exclusión y inclusión, que no es la práctica clínica diaria y lo hace muchísimo más complicado. Bueno, muchísimas gracias y estoy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Susi, por tu excelente presentación. Creo que es un tema muy, muy importante al cual tenemos que ir profundizando para hacerlo más práctico, la posibilidad de trabajar con datos basados en la evidencia. De hecho, ya hay un grupo de médicos trabajando con la Sociedad Mundial en buscar medicina basada en la evidencia en rehabilitación, liderada por el doctor Negrini, y creo que ha ampliado muchísimo el valor de nuestra especialidad ante especialistas. Tenemos ahorita 10 minutitos, por favor, si tienen alguna duda, pregunta, comentario en relación al artículo, son todas bienvenidas. Gracias por participar a todos, gracias a Susi.
Aquí tenemos excelente Y los felicitaciones, estoy leyendo preciso. a todos los Ok. chismosos. Listo. ¿Algún comentario, duda, pregunta? Muy útil y claro, gracias. Sí, yo creo, Débora, que nosotros tenemos que, de alguna manera, relacionarnos mucho más con la CIF, con exigir que la evidencia sea menos rígida y mucho más flexible, porque al final los resultados dependen mucho, no de factores de exclusión, sino de otros factores que pueden estar interfiriendo, y de repente buscar más los puntos en común y no a lo que voy a excluir y decir, bueno, tuvimos una respuesta, ¿sabes? Quizás menos pico y más plana, pero nos resultó funcional en esto en todo tipo de pacientes, ¿sabes? Con mucho menos criterio de exclusión. ¿Qué es lo que busca esta propuesta? Porque en el sistema de salud de los Estados Unidos es distinto que en el sistema de salud de Venezuela. O hacer rehabilitación y tomar decisiones en Caracas es distinto que tomar decisiones, como yo decía antes, en Apure o en Santa Elena de Guairén. Okay. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos comentarios del doctor. Hola, Débora. Hola. Hola, Armandito. Qué bueno verlo. Hola, Armando. Hola, tan bello. Hola, cariño. Estaba muy bien. Por ahí Qué veo bueno, muchas caras conocidas, Irene, Berenice, mi amigo Luis Manuel Díaz. Pero no, yo solamente quería hacer un comentario rápido en relación, me parece excelente la presentación, el resumen que hizo Asisa sobre el tema relacionado con la CIF. Y la verdad que me alegra mucho la presentación que se haya centrado bastante en el tema de la CIF, cómo organizar las respuestas de rehabilitación desde el esquema que propone el funcionamiento humano de la Organización Mundial de la Salud. Creo que es bueno que los fisiatras se tengan un poco más dominio sobre la CIF, porque eso nos permite a nosotros ir mucho más allá de lo que siempre hemos dicho. Nosotros trabajamos más con el funcionamiento humano que con las patologías propias que nos llegan a nosotros. Nosotros vemos más las consecuencias de las patologías que las mismas patologías. Entonces, el esquema de funcionamiento de la CIF es el ideal para la acción en el desarrollo de los servicios. Y creo que ese enfoque que la CIF ahora, lo puedo decir con mucho orgullo, tiene un toque muy latinoamericano, porque cuando se empezó a realizar la CIF y se empezó a desarrollar la CIF, un grupo de fisiatras latinoamericanos nos involucramos en ese desarrollo y pudimos darle un impulso, que es el que ahora ha pasado ya casi 20 años desde que se lanzó la CIF, y ahora ha tenido un uso mucho más amplio. Creo que en Latinoamérica ha sido de los continentes que más usa la CIF desde el punto de vista en el uso de salud, sobre todo en rehabilitación, y es donde más se ha usado con fines de desarrollo de políticas y de obtención de estadísticas que nos acercan mucho a la realidad de la situación de las personas con discapacidad, o digamos un poquito más allá del funcionamiento humano. O sea que los felicito y muy bueno así está la presentación. Gracias, Armando. Te comento que incluso en el paper se habla de que estos modelos son importantes para establecer metas reales en las decisiones de rehabilitación en los países de bajos recursos. Y nosotros estamos a las puertas de un desastre social sin precedentes en la historia republicana del país. Y creo que nosotros tenemos que establecer medidas reales en base precisamente a todos estos factores sociales y estos factores externos para establecer políticas de salud, como tú mismo lo estás diciendo, que generen unas expectativas acordes a lo que estamos viviendo en este momento. Definitivamente, yo creo que lo más importante es que se está tratando a lo que nosotros vamos a tener que hacer como fisiatras en este momento histórico del país, que aunque no seamos políticos, en salud inclusive no tengamos la experiencia ni sanitaristas, es importantísimo para establecer medidas reales y ver cómo vamos a ayudar, porque vamos a tener todos que reconstruir esto. Amén. Ciertamente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Armando, ¿querías comentar algo? Ahí. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes a todos. Hola, Arita, hola. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos, Armandito, Asisa.
Hola, Armando. Querida Débora, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mire, yo cuando leí todo esto, bueno, familiarizado nosotros, Armando, desde hace mucho tiempo con todos estos temas, y por ahí como vi también el comentario de Parada, a mí me llamó la atención una palabra allí y eso sí me quedó con duda, que es el tema de las preferencias del paciente. ¿A qué de verdad se Sí. refieren cuando dicen eso? Porque yo traté de imaginármelo y probablemente tenga razón o probablemente no la tenga. Entonces me gustaría que ustedes me dijeran, me ayudaran con eso. Susi. Ok, Armando, yo también te lo voy a responder en base a mi imaginación porque en el paper no está claro, pero en el otro estudio que yo les mostré, las preferencias del paciente son la aceptación o no de tratamientos. Y los pacientes que disponen de pólizas de seguro, ¿ok? Si prefieren hacerla en un lado o prefieren hacerla otro de manera individual, de manera ambulatoria, a eso específicamente, o sea, porque la toma de decisiones es consensuada. Tú puedes tener un paciente que tiene buenos recursos y tiene un chofer, tuvo un evento cerebrovascular y tú le dices, yo prefiero que tú te traslades al consultorio porque además tienes más qué sé yo, tienes más estímulos externos y eso favorece la recuperación, pero el familiar te dice, mira, no lo vamos a hacer así, yo prefiero que usted me mande algo para la casa y vas a seguir tomando la decisión en base a eso. A lo mejor no lo supervisas todos los días, ¿sabes? A eso fundamentalmente, o yo te propongo hacerte una tenotomía y poner un poquito de toxina y unos yesos seriados, el paciente te dice, no, yo no quiero. A eso específicamente se refiere, entonces bueno, tú le das la alternativa. Y así es que se toman las decisiones en medicina. Eso fundamentalmente, pero en el paper no se especifica qué es la toma de decisiones, en el otro sí lo dice. Creo que también deberíamos incluir lo que quiere decir las preferencias del paciente, se refiere a sus valores y cómo esto le permite o no tomar decisiones. Y nosotros tenemos que incluir, y en la medida que un paciente está descrito, que el paciente está incluido dentro de las decisiones que uno toma en conjunto, los resultados siempre son muchísimo mejores. A veces a lo mejor nosotros pensamos que le vamos a poner toxina en algún sitio porque esa es nuestra idea de lo que es el ideal y no necesariamente se adapta a lo que es el ideal del paciente o a sus valores o a sus preferencias y eso amplía, o sea, abarca todo lo que tiene que ver con el paciente. Creo que es parte también de lo que se refiere. Y tienes razón, Débora, y así tienen razón. Eso es lo que se llama, hoy en día en la medicina se habla del consentimiento informado, o sea, tenemos el deber y el paciente tiene el derecho de que se le diga todo lo que se le va a hacer y cómo son los procedimientos, cuáles son las ventajas y las desventajas, y él tomar una decisión. Y esas decisiones a veces van dentro del marco de las creencias y los valores que cada paciente tenga, que cada persona tenga, y de su entorno también. Pero uno tiene que ser lo más claro y más transparente posible en decírselo. Por eso yo creo que la CIF es ideal en el sentido de que uno puede, en un marco de todo ese conjunto de cosas que propone el modelo, tomar en cuenta esos factores personales, que de paso no se clasifican, no se codifican, pero que están en tenía un comentario interesante que no me meto en el chat para poderle ver la cara a todos ustedes. No sé si le quiere decir algo. Luis. Sí. Negrito. No, tú sabes que yo tengo miedo escénico. Entonces, todo Dilo. interesante. Hola, bueno, espero que todos saludarlos a todos y me parece maravilloso lo que estamos haciendo. Los felicito a la Junta Directiva actual, por otra parte. No, a mí lo más interesante además del trabajo, que como lo ponía en el comentario, es que ese trabajo nos va a llevar a otro trabajo, que es el de Gutenberg, que también está citado allí, que es cómo se organiza y que es la clasificación nueva, que es el ICSO de rehabilitación 2, de cómo están los servicios de rehabilitación estructurados, que tienen que ver con ese cuarto factor que está mencionado en el paper que estamos discutiendo, que va desde lo que nosotros llamamos rehabilitación basada en la comunidad, donde tienen que estar establecidos todos los parámetros que en esa comunidad existen, es decir, cultura de vamos a llamarlo población, por ende de las personas que viven allí, de lo que tenemos desde el punto de vista sociocultural, económico y político, y eso va subiendo. Yo les recomiendo que lean el trabajo de Gutenberg, o como se pronuncie, se ve fácilmente en internet, porque ahí, como bien decía Armando un momento, en los diferentes niveles de estructuras de salud,
que implementan los diferentes niveles de los servicios de rehabilitación, que van desde lo que conocemos, como decía antes, rehabilitación de base comunitaria, a la rehabilitación en hospitales o con tecnología de avanzada. Y cada uno de esos va a tener parámetros diferentes de evaluación, de medidas, de adquisición, capacidad de ofrecer servicios, que cuando, por ejemplo, no tenemos el personal completo, como bien lo decía Armando, basándonos no solamente en patología, sino que la deficiencia que produce la patología para implementar nuestro trabajo. Entonces es interesante lo que estamos hablando y te repito, léase el ICSO, que es bien interesante de leerse, por cierto. Besos, así. Gracias, Luis. Susi, yo también te quiero. Tengo aquí una pregunta del doctor Díaz, si él la quiere formular. Sí, un segundito nada más. Luis, el trabajo es de Gutenberg, que es el que se está revisando hoy. No sé si es otro al que tú te estás refiriendo, pero sería muy bueno que nos lo hicieras llegar, que pudiéramos hacer como un hilo y pudieras hacer una revisión. Ves, te estoy emplazando, perdón, para otro journal, porque valdría la pena. Perdón que lo haga público negro, pero tú sabes que yo también soy bien desvergonzada. Ya tenemos, Eduardo, ya tenemos el próximo journal. Listo. Es el mismo autor, Atisa, es el mismo sí, autor, sí, por eso. Valdría pena. Mándalo y lo discutimos. Vale, te lo mando. Dale, dale. Luis Manuel. Salió en enero 2020. Listo. Lo podemos buscar. Bueno, doctor. No lo tengo, bueno, Débora, yo te lo paso. Ok. Se refería aquí actualmente de quién depende la toma de decisiones en los servicios. Por ejemplo, se impone un servicio una forma de organización de sus consultas y a veces, en vez de ayudar, dificulta la eficiencia. ¿Si me entiendes así o me dan un momento de explicación? Yo entiendo perfectamente lo que está diciendo el doctor Luis Manuel Díaz y tiene toda la razón del mundo. Por eso es que se propone esto como un cuarto factor, porque no se pueden tener expectativas buenas en un servicio que te impone, por ejemplo, 6 pacientes en una hora, cuando estás hablando de un paciente que tiene una cantidad de limitaciones, disfunciones, discapacidades, y tienes además de la evaluación histórica que hacer y proponer un plan de tratamiento. Entonces, la idea de esta propuesta es precisamente, una vez que uno lo implementa, Armando, tener las políticas de salud adecuadas que puedan generar mejores resultados. Y esto no solamente es en el área de rehabilitación, esto es también en todas las especialidades. No sé si eso responde, doctor Díaz. Un abrazo. Okay. Sigo leyendo. Acá dice, Irene, de verdad confirmar a ver cómo podemos proyectarnos. Por ejemplo, en un plan país, en vista de la posibilidad de un cambio político, no sé si es utópico, pero al menos como sociedad tratar de escribir una propuesta. ¿Algún otro comentario o duda? Tenemos 6 minutos, Susi, antes de que se caiga. Quería saber si alguien más tiene algún comentario o duda y si tú querías dar algunas palabras finales. Escucho que tiene algo que decir. No, a mí sí me gustaría aprovechar que Armando está aquí. Okay. Los problemas que tenemos dentro de nuestro mismo grupo es la implementación más pragmática de la CIF. La CIF funciona muy bien para la parte de vamos a llamarla estadística, burocrática, como la queramos llamar, pero en el momento práctico, clínico, a veces nos resulta, porque mi diagnóstico, por ejemplo, no es una polineuropatía diabética. Mi diagnóstico es la deficiencia de esa polineuropatía, y eso lo hemos venido, bueno, desde que Armando nos conocemos, hablando de la deficiencia, de la discapacidad que es la polineuropatía. Entonces seguimos, porque nos cuesta todavía implementar de una manera más pragmática, más del día a día en nuestro diagnóstico. Sí, yo te entiendo la inquietud tuya, Luis, y es de muchos colegas en toda la región. Y es porque parten pensando que si agarramos el texto de la CIF, ¿cómo lo voy aplicando yo en mi práctica clínica diaria? Y es como que si yo te dijera, agarra el CIF y aplícalo en la consulta. Entonces resulta también muy dificultoso aplicarlo desde ese punto de vista. Entonces, lo primero que hay que hacer es elaborar un instrumento que nos permita a nosotros poder usar de manera eficiente los códigos de clasificación. Por eso han surgido los core sets que te permiten ir agrupando por diferentes deficiencias relacionadas a las patologías más frecuentes que acuden
a los servicios de rehabilitación para poder hacer de manera más fácil la codificación y poder tener el perfil adecuado de acuerdo a actividad, función y participación. De manera que yo les sugiero que revisen, hay una página, en la página web de la OMS hay una sección dedicada a la CIF, que ustedes se pueden inscribir, pueden participar y pueden bajar de ahí los courses que se han ido elaborando. Y hay muchos, los peruanos han elaborado muchos cursos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, la gente del Instituto Nacional de Rehabilitación de Costa Rica también. Si alguien está interesado en algunos cursos específicos, yo les podría hacer llegar alguna información específica. Gracias, Armando. Gracias, Armando. Susi, tus palabras finales, por favor, antes de concluir. No, no son mis palabras finales, son las de despedida, Débora. Te agradezco. Perdón, las palabras finales del día del journal, sorry. Del journal. En relación al artículo, nada más. Las finales Bueno. las hablamos después, Aziza. Negro, Exacto. por favor. No aquí, no por aquí. Las palabras finales. Ya va que tenemos acá, entiendo que muchas especialidades médicas han desarrollado propuestas para la reconstrucción de nuestro sistema de salud que está por venir. ¿Existe alguna propuesta nuestra en el marco del Plan País? Sí. Ajá. Sí, sí existe. Okay. Bueno, no es una propuesta en el marco del Plan País, que además Irene se lanzó esa propuesta de tal envergadura que yo me quedé aplastada contra la pared, pero sí existe porque el año pasado Aragua se reunió una cantidad de especialistas, ¿me están oyendo? Porque hay interferencia. Ajá. Aragua hizo un día completo de trabajo, estaba gente como el exministro Walter, bueno, nada, estaban exministros de salud, había gente experta en salud, sanitarista, especialistas en todas las áreas, y se hizo la propuesta para el Sistema Nacional de Salud, que va desde un estado y que se puede tomar como modelo, pero que se debe ajustar a cada estado, porque en Mérida las necesidades no son las mismas, por ejemplo, que en el Delta. Entonces, hay una propuesta, no está completamente hecha, pero hay una propuesta y creo que es una oportunidad para que participemos. Yo participé en el área de rehabilitación, sin una cosa muy grandota, fue algo bien sencillo, pero empiezan como a darle forma para más adelante. Pero creo que la propuesta de Irene a mí me encantó, me parece súper retadora, pero me encantó. Bueno, yo tengo un comentario. Podemos hablarlo con Jaime. Yo tengo un comentario final al respecto. Nosotros dentro de la Junta Directiva de hecho, en el trabajo que se hizo para el congreso que se iba a llevar a cabo en el mes de marzo, se hizo un focus group donde empezamos a trabajar en lo que era la fisiatría en la Venezuela por venir. Y ese trabajo se ha seguido haciendo. Tiene alrededor de unos 3-4 meses y se ha seguido haciendo. Y de hecho, buena parte de las actividades que hemos venido haciendo en las últimas semanas ha sido consecuencia del trabajo inicial que se hizo pensando en la especialidad de la Venezuela por venir. Creo que hace falta mucho más. Hace falta, digamos, hacer más actividades de esto y hacer más mesas de trabajo para concretar lo que sería ya formalmente una propuesta de parte de nuestra sociedad y de nuestra especialidad en la reconstrucción del país. Muchas gracias, Cisa, por tu participación. No, gracias a ustedes. Yo quedé enamorada cuando ustedes me invitaron para que presentara la situación de Aragua. Y sé que los títulos también lo iban a hacer, pero voy a decir, yo creo que estos temas quizás no son unos temas tan cientificistas, pero son tan importantes para poder ejercer, y nosotros no nos podemos divorciar del país, que yo quiero felicitar, agradecerles no solamente la invitación, sino esa decisión de hacer un planteamiento de la Venezuela por venir, que no es solamente una inquietud de ustedes, fíjate, Irene por un lado, Armando está del otro lado preocupado por lo que sucede, Luis tiene su arroz con beef que hay que cambiarlo porque no sé qué, pero está carísimo, o sea, todos estamos en eso y yo quiero agradecerles muchísimo el trabajo, los felicito a todos y agradezco la oportunidad de que hayamos introducido este tema en el journal.
Muchísimas gracias a ti de verdad por haber hecho una tan excelente presentación de este artículo que de por sí es denso y haberlo Sí. pues